Voy a definir conceptos, voy a hablar etimológicamente de los conceptos que voy a definir, de donde vienen, que la gran mayoría vienen del latín o del griego, y voy a hablar de tres ejemplos en la cultura anglosajona. Dos de ellos en Estados Unidos en la Edad Contemporánea y el otro en la Edad Moderna, en el ámbito escocés, pues, que es al final Reino Unido o todo lo que es la cultura anglosajona. La neurosis es un término amplio para trastornos emocionales que causan angustia, ansiedad y malestar significativo sin perder el contacto con la realidad, a diferencia de la psicosis, manifestándose el miedo, irritabilidad, culpa y reacciones desproporcionadas ante el estrés, abordándose como con terapia psicológica y a veces medición para manejar los comportamientos como ansiedad, depresión, fobias o comportamientos compulsivos, restaurando el equilibrio emocional. Pero en sí la neurosis son comportamientos que tienes a lo mejor pues, cada persona pues, a través del miedo, la irritabilidad, la culpa, las reacciones desproporcionadas de lo que te dicen por allí, a través del estrés y se aborda pues eso con terapia, normalmente la psicología para llevar a cabo pues que poco a poco la persona pueda ir reduciendo ese estrés que sería la ansiedad, la depresión, las fobias o los comportamientos compulsivos, para que poco a poco tenga un equilibrio emocional. En cambio, la psicosis es un estado mental en el que una persona pierde el contacto con la realidad, a diferencia de la neurosis. La neurosis sí que está en contacto con la realidad, pero tiene una serie de cualidades que le dan, pues eso, ansiedad, angustia, malestar. Lo otro se manifiesta con síntomas como la psicosis a través de las alucinaciones, ver o escuchar cosas inexistentes y delirios, que pueden ser creencias falsas, pensamiento desorganizado y dificultad para distinguir lo real de lo que es irreal, a menudo asociado a trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión severa, aunque también puede ser causada por problemas médicos, drogas o medicamentos. La psicosis es algo muy diferente a la neurosis. La neurosis son los miedos que se tienen a través uno en la realidad, porque tengas miedo a ciertas cosas, que te encuentres irritable, que sientas culpa, reacciones desproporcionadas porque te digan que tienes que hacer lo que te tienen que decir. Y las psicosis son cosas a lo mejor que no se ven a través, sino voces que escuchas tú y que crees, y entonces eso puede ser un problema. Entonces ahí sí que es un tratamiento pues un pelín más concreto, que puede ser incluso que la psicosis se lleva a través de los medicamentos, de las drogas o cualquier problema médico y entonces tampoco sea un problema la psicosis de que distingan lo real de lo irreal, sino que a lo mejor puede ser también por efectos secundarios. La palabra neurosis viene del griego neurón, que es nervio, y el sufijo sis, que significa condición o proceso, acuñado en el siglo XVII por el médico que voy a hablar de él, William Cullen, para enfermedades sin lesión orgánica, y se refiere a trastornos emocionales y nerviosos como la ansiedad o la depresión, que generan malestar sin perder el contacto con la realidad, aunque hoy se considera un término anticuado y se ha reemplazado por diagnósticos más específicos. Es verdad que en su momento lo que llevó a cabo William Cullen fue el descubrimiento de las formas de la ansiedad, la depresión, que era lo que generaba, pues eso, malestar sin perder el contacto con la realidad y provocar. Pero se ha visto que era anticuado y como sonaba tan mal y hay que hacerlo más bonito, pues se llevó a cabo pues a través de otro tipo de diagnósticos mucho más específicos. Y el término psicosis viene del griego psique, que es alma o mente, y el sufijo asis, que indica condición o estado normal. Así, etimológicamente se refiere a una condición anormal o la mente, un estado mental grave donde se pierde el contacto con la realidad, caracterizado por delirios, alucinaciones, neurosis y psicosis son totalmente diferentes. Uno es por problemas ya de que pierdes la realidad total y miedo ya a la realidad, y la otra, la neurosis, es miedo, no miedo, pero sin perder el contacto con la realidad. Y la psicosis es miedo y ya pierdes el contacto con la realidad porque te vienen pensamientos, a lo mejor ideas, alucinaciones, que luego incluso esas alucinaciones pueden ser por efectos secundarios, ya sea a través de medicamentos, cualquier sustancia que se tome que pueda perjudicar al cuerpo. El término psicoterapia viene del griego psique, que es alma, mente o soplo de vida, y terapia, que es tratamiento, cuidado o curación. Por lo tanto, la psicoterapia se traduce literalmente como el tratamiento del alma o la mente, un cuidado o alivio de las aflicciones psíquicas, emocionales y conductuales del ser humano. Psicoterapia es una forma de terapia que se lleva a cabo con el objetivo de que la gente tenga una serie de pautas para que pueda tener una vida lo más feliz posible. La odontología es el estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias. Un odontólogo se encarga de ayudar a los pacientes a que, pues a través de las caries, las endodoncias, las encías, si tiene algún problema en la boca, es decir, dolencias de lo que sería pues los huesos dentales y también los problemas bucodentales sería.
Es decir, lo que se encarga. Y odontología viene del griego antiguo, que es combina odous, odontos, que es odous o odous, odontos significa diente. Y logía es el estudio, el tratamiento, significando literalmente el término de odontología, el estudio de los dientes o la ciencia del diente. Esta disciplina médica se encarga del estudio, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades bucales y estructurales relacionadas como dientes, encías y boca en general. Es decir, ¿de qué se encarga la odontología? Del estudio bucodental y las enfermedades bucodentales con el objetivo de que si hay una caries o hay una endodoncia o si hay un problema de encías o en la boca, pues se lleva a cabo y si él no lo puede hacer un odontólogo, te manda ya a un especialista mucho más específico por ese tipo de enfermedad y lo que intentan llevar a cabo la ciencia y la medicina es resolver los problemas de cada ciudadano. El involucionismo es un movimiento o actitud que apoya o fomenta la involución, especialmente en política, es ir hacia atrás. Eso es el involucionismo. La palabra involucionismo se forma a partir de involución, que viene en latín involutio, onis, acción de envolver, y del sufijismo, que es una doctrina o movimiento. Por lo tanto, el involucionismo es la doctrina o actitud que fomenta o apoya la involución, es decir, un movimiento de detención o retroceso en un proceso de evolución, desarrollo o progreso, especialmente en política, sociedad y se asocia con los conservadores o regresivo. Es decir, el involucionismo es volver hacia atrás y es ir un paso hacia atrás. Es recuperar, por ejemplo, ideas del pasado, por ejemplo. Y normalmente es en el ámbito del político. Por ejemplo, los extremos, ya sea de derecha o de izquierda, en nuestro país o en cualquier otro lado, se llevan a cabo ese extremismo, esa ultraderechismo o ultraizquierdismo, por ejemplo, que sería lo de la ultraizquierda, ultraderecha, me da igual, que lleva a cabo a la estructura de volver al pasado. Hay gente que es de izquierdas y quiere o piensa que a lo mejor volver o copiar modelos como por ejemplo el socialismo democrático que existe en muchos países de América del Sur podría verse bien visto en nuestro país. Debido a que, bueno, claro, yo siendo, bueno, es que lo comento siendo historiador, como hemos tenido casi 40 años de dictadura de derechas y de relaciones con el fascismo, pues hay mucha gente que, bueno, que cree que las posturas de izquierda, pues eso es lo que creen algunos. Otros piensan que no, que es mejor lo que se hubo. Pues, por ejemplo, lo que se ha escuchado muchas veces de algún partido en el Congreso de que apoyan hasta postulados de lo que hubo en el franquismo, para que luego se diga. Y luego el problema es que, claro, el involucionismo es ir hacia atrás, es volver hacia atrás y es como casi recuperar las ideas del pasado y normalmente siempre está relacionado con el ámbito político. William Cullen fue el principal precursor de la neurosis, que habló en torno a la palabra, de dónde viene la neurosis, de nervio, de, bueno, al final tratamiento, como sea, y él fue médico y químico escocés, acuñó la neurosis y terminó que fue el primero que utilizó en el año 1769, es decir, él fue el que acuñó el término neurosis en 1769 y fue uno de los principales científicos de la cultura anglosajona y escocesa. Harold Willard Clark fue un destacado creacionista estadounidense de mediados del siglo XX. Se acercó al ámbito del creacionismo. Harold Walding Percival fue filósofo y escritor estadounidense. Entre 1904 y 1917 publicó la obra The World y en 1950 fundó The World Foundation, INC, para mantener Thinking of Destiny y todos sus trabajos impresos. Y la obra más destacada del propio Harold Walding Percival es Thinking a Destiny de 1946. Ambos dejaron huella en el pensamiento, el Harold Willard Clark del creacionismo y el segundo más en el ámbito de la filosofía. Dentro de la propia cultura estadounidense y globalmente se le podría considerar, y lo comento yo soy historiador, anglosajón. El transformismo tiene varios significados. O es una antigua teoría biológica sobre el cambio de especies, antecesora del evolucionismo. La mar fue el principal precursor, está ahí en la diapositiva. Una práctica artística donde actores se disfrazan o caracterizan, como el caravet o el teatro, y un cambio político oportunista de ideología, siendo este último uso a menudo despectivo. En el ámbito artístico se refiere a la creación de un personaje diferente al propio, a menudo vistiendo ropa de sexo opuesto o para un espectáculo sin que esto defina la identidad de género sexual, porque el transformismo se puede considerar de tres razones. Por un lado, la teoría biológica sobre el cambio de especies, como habló Lamar, que es antecesora del, o anterior, antecesora, como he dicho, del evolucionismo de Darwin,
o una práctica en la que los actores se disfrazan de una manera porque pida el papel así, o ya un ámbito ideológico, aunque es más despectivo. Y normalmente en el ámbito artístico se cambian a veces y vemos a hombres que se ponen ropa de mujeres y mujeres son ropa de hombres, pero eso no es porque sean, sino es porque se lo pide la obra artística, ya sea en el teatro, ya sea en una película o ya sea en una serie, es decir, ya sea en el teatro o en la televisión. Punto. La palabra transformismo viene del verbo transformar del latín transformare, cambiar de forma, y el sufijoísmo que sabemos que es la doctrina, práctica o cualidad, pasando por el francés transformir, y etimológicamente podríamos decir que el transformismo se refiere a la acción o doctrina de cambiar la forma, lo cual aplica tanto a la teoría biológica de Lamarck sobre la evolución, que sería el transformismo biológico, como a la práctica artística de actores que se transforman para un personaje, sería el transformismo escénico, o en política, a la alianza de partidos. Eso sería el término, que es lo que hablaba anteriormente. Y para entender es transformar, viene de transformare, del latín, del sufijo ya ismo, que es la doctrina, la práctica, la cualidad. Y bueno, transformismo viene del término francés transformir, y a partir de ahí lo que se diría el término transformismo es llevar a cabo una acción o doctrina de cambio. Punto. En el ámbito de la biología, como dijo Lamarck, en el ámbito del arte, como es el cambio de que se cambien de ropa o de sexo opuesto tal, los personajes que pidan y los propios actores y actrices. O en la política es llevar a cabo alianzas. El término evolucionismo viene del latín evolutio, desarrollo, despliegue, formado por ex, que es hacia afuera, y volver es rodar, desenrollar. Y el sufijoísmo es doctrina, teoría. Etimológicamente, el término evolucionismo significa el desarrollo o despliegue de algo que estaba latente, refiriéndose a la teoría científica que explica que las especies cambian y se adaptan a lo largo del tiempo, desde antepasados comunes, que es lo que explicaron tanto Darwin como Lamarck. Y Lamarck es el principal precursor también del transformismo. Las cosas se transforman, cambian. Y el evolucionismo es, como dijo Darwin, las especies que mejor se adaptan son las que evolucionan y se adaptan a los diferentes medios. El término fijismo proviene del adjetivo fijo y el sufijoísmo, siendo fijo del latín fixus, clavado fijo, y se refiere a la doctrina que sostiene que las especies son inmutables, no cambian desde su creación divina. Opuesta a la evolución, y este término lo defendió el naturalista Carl Linneo antes de Darwin, que las veía tal y como fueron creadas. Es decir, para Carl Linneo, el fijismo en sí es una teoría en la cual pues todo se ha creado y que todas las especies se han creado a través de algo y que ya no se modifican, es decir, que son inmutables. El fijismo es una antigua doctrina que sostenía que las especies de seres vivos y la Tierra misma eran inmutables, es decir, que no cambiaban desde su creación divina, en contraste con la evolución, defendiendo que las formas actuales siempre han existido tal y como son. Esta idea, popularizada por el científico Carl Linneo, que además de Carlos Linneo fue naturalista, aparte de científico, y relacionada con el creacionismo. Fue abandonada por la ciencia moderna debido a la evolución fósil y geológica, que demuestra que la evolución y el cambio constante de las especies a lo largo del tiempo. Es decir, el fijismo lo que te habla es que la Tierra y el resto de seres vivos y humanos se han creado y que son inmutables y que no han cambiado y que lo ha creado una creación divina y que a partir de ahí las cosas como se han formado existen tal y como son desde el pasado como en la actualidad. Entonces, Linneo lo popularizó y se relacionó con el creacionismo. Lo que pasa es que el problema es que esa teoría del fijismo tuvo que ser abandonada debido a que a la evolución fósil y geológica, que demuestra que al final la propia evolución y el cambio constante de las especies han ido evolucionando a lo largo de la historia. El creacionismo, que deriva del latín creatio, que es creación, y se refiere a la doctrina religiosa de que el universo y la vida fueron obra de un ser divino en un acto sobrenatural, en oposición al evolucionismo, surgiendo en el siglo XIX para describir a quienes defendían el relato bíblico frente a la ciencia, aunque también se usa en literatura para describir un movimiento de vanguardia que buscaba autonomía creativa, como fue el creacionismo, que hizo, o que el principal precursor del creacionismo fue Vicente Huidobro, uno de los principales pues, en América del Sur o en todo lo que sería Iberoamérica. El término psicosexual combina psico, del griego psique, alma o mente, y sexual es del latín sexus, que es sexo o división, refiriéndose a todo lo relativo a la psicología y el desarrollo sexual del individuo, abarcando emociones, deseos, identidad y vínculos afectivos. El término lo popularizó uno de los psicoanalistas más destacados de la propia psicología, como fue Sigmund Freud,
quien describió las etapas del desarrollo infantil enfocadas en zonas erógenas, vinculando la sexualidad infantil con la neurosis adulta y el placer. Lo de psicosexual al final lo que te habla es de las etapas que vamos desarrollando el término psicosexual a lo largo de la vida y de nuestro recorrido. Las zonas erógenas, sexualidad infantil con la neurosis adulta y el placer, es decir, todo eso lo vamos desarrollando, pero el término viene de psico, que es alma o mente, y sexual, que viene de sexo, que es sexus, sexual, sexo o división. Y es todo lo relativo entre la psicología y el sexo, abarcando todas las emociones, deseos, identidad y vínculos afectivos por parte de los seres humanos y también del resto de los animales. La esquizofrenia es un grupo de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia precoz, que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones psíquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable. La esquizofrenia directamente es el problema de las neuronas que se van perdiendo muchas cosas y eso puede provocar que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones psíquicas. Y esto puede incluso dar casos muy graves que a lo mejor ya la propia demencia no se pueda ni curar. Entonces, por ejemplo, el término esquizofrenia, que proviene del griego, es schizein, que es dividir o escindir, y bren, que es mente o espíritu, por lo que etimológicamente se traduce el término como mente escindida o mente dividida, un término acuñado por Eugen Bleuler, que está en la diapositiva, para describir la separación funcional entre las funciones psíquicas como el pensamiento, la memoria y la percepción. Y Eugen Bleuler fue uno de los principales psiquiatras que se dedicó a estudiar este tipo de concepto de la esquizofrenia. Y aparte de ser también Eugen Bleuler, pues docente, es decir, fue profesor. Y fue uno de los psiquiatras más importantes de la historia en Suiza. La odontología es la rama de la filosofía que estudia el ser en general, la existencia y la realidad, buscando definir qué existe, cómo existe y cuáles son sus categorías fundamentales, sustancias, propiedades, relaciones. Y se pregunta sobre la naturaleza de la realidad, el ser, el ente, las cosas que son y sus modos de existencia, y también se aplica en informática y en la inteligencia artificial para estructurar conocimiento y vocabularios de dominios específicos. Porque la ontología son preguntas de en general lo que es el ser, su existencia y la realidad. Es decir, cómo podemos definirle, cómo existe ese ser, cuáles son sus categorías fundamentales, por las sustancias, propiedades, relaciones que tenga, y se pregunta sobre la naturaleza de la realidad del ser entre las cosas que son y los modos de existencia, y también los aplica pues, al ámbito ya de la tecnología. Y el término ontología viene del griego ontos, que es ser, aquello que es, y logos, estudio, ciencia o tratado, significando etimológicamente el estudio del ser o ciencia del ser. Es una rama de la filosofía que investiga la naturaleza de la existencia, el ser en general y sus propiedades, como definir qué es el ser y sus categorías fundamentales. A través de las sustancias, que serían como las sustancias, las propiedades y las relaciones, con el objetivo de entender qué es el ser y qué, hacia dónde va y que esas preguntas filosóficas que se llevan a cabo, por ejemplo, Christian Wolff en la Edad Moderna o Martin Heidegger, que se lo recuperó el propio filósofo alemán. Y bueno, pues empezaron a hacerse las mismas preguntas de qué es el ser, qué es esa cosa y qué es esas ideas del ente y hacia dónde vamos nosotros, porque existieron sobre todo por el existencialismo que vino ya del siglo XIX y que bueno, pues, continuó su recorrido hasta bien entrado ya el siglo XX con Sartre, Heidegger y otros tantos filósofos del momento. Con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el ámbito de la cultura, varias definiciones y la gran mayoría de etimología y tres ejemplos de la cultura anglosajona, británica y estadounidense, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevos historiadores y nos vemos en el próximo vídeo.